Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 de la mañana, gracias. Nos preguntan, don Jorge Urgilés, ¿en qué dial estamos en Santo Domingo? Ya mismo estamos en Santo Domingo. Ustedes no como ansias con nuestra frecuencia en Santo Domingo a propósito de la pregunta, no salimos aún con frecuencia en Santo Domingo, nos puede seguir acá en la transmisión digital. En breve ya saldremos en Santo Domingo, ¿no? Por si acaso, a propósito de la pregunta de don Jorge. Bueno, el señor ingeniero César Ron Hervas está conectado con nosotros de manera telemática. Creo que está en el Manso o está en el en Quito. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buen día. Gracias, buenos días, Fabricio Belki. Un gusto enorme estar con ustedes. Un abrazo a los radioescuchas a nivel nacional en Quito. Ya. Quito porque hoy voy a participar en la marcha de Quito por la dignidad de Quito. Voy a estar con los ciudadanos el día de hoy en la capital. Oiga, ingeniero, ¿ya formalizó su renuncia? Es decir, ¿ya presentó el documento de su renuncia a la curul? Sí, ayer al mediodía entregué oficialmente por escrito mi renuncia con el carácter irrevocable a la Asamblea Nacional. Así es que a partir del día de hoy dejo de ser asambleísta oficialmente de la República del Ecuador. ¿Por qué? Le escuchamos obviamente la intervención del día domingo, pero sí quisiera que amplíe los conceptos que usted esgrimió ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay algunos elementos que incluso yo los reproduje aquí en este espacio, tanto ayer cuanto hoy, de su intervención. Usted hablaba de cuestionamientos al trabajo de la Asamblea, hablaba de que lo mejor era cerrar la Asamblea Nacional. ¿Por qué esta postura de César Ron? La Asamblea ha perdido la sintonía con el pueblo ecuatoriano. La Asamblea no está inteligenciada de las necesidades del país. Y por lo tanto, pues la Asamblea Nacional le ha dado las espaldas al Ecuador. Fíjese usted, Fabricio, ¿cuáles son los principales problemas que tiene el país afuera? Uno, la delincuencia. En 10 meses, porque ayer cumplió 10 meses la Asamblea Nacional no ha podido estructurar una ley para el uso progresivo de la fuerza. Entonces, nos siguen llevando en peso los delincuentes, nos matan todos los días. Yo vengo de Guayaquil, de la zona 8, donde la bala zumba al pepo, donde todos los días se muere la gente. Hay más de 300 muertes violentas en lo que va del año. Si no entendemos lo que está pasando en las calles, y si la Asamblea Nacional no genera un marco jurídico apropiado, claro, contundente, para que en ese marco jurídico policía y Fuerzas Armadas puedan actuar en defensa del orden, en defensa de la seguridad de los ciudadanos, entonces ¿de qué estamos hablando? Hay que establecer prioridades. Esa agenda de prioridades no tiene la Asamblea Nacional. Lo otro, el tema de reforma. El Ecuador no puede seguir como está el día de hoy. El modelo de gobierno se agotó. El gobierno unicameral de 40 años después de la democracia no funciona. Tenemos que generar otro modelo de gobierno. Y ese modelo de gobierno es con reforma. Una reforma clara, una reforma que permita tener la doble cámara, la cámara baja, la cámara alta, no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana para que se termine este toma y daca, para que haya transparencia en la elección de las autoridades de control, elecciones en segunda vuelta para tener mayorías, subir el nivel de la Asamblea, la calidad de los legisladores para tener un mejor debate legislativo con mayor conocimiento, con profesionalismo. Fíjese las graves contradicciones que tenemos, Fabricio y ecuatoriano. Usted para elegir un juez de la Corte Superior necesita título académico y para nombrar un legislador que es el que hace las leyes, nada. Así no vamos a ningún lado. Así el país no va a cambiar. Entonces tenemos que ir a estas reformas institucionales que además tienen un dictamen favorable de la Corte Constitucional y que la Asamblea anterior negó al pueblo ecuatoriano que firmó 300.000 firmas de apoyo para esta reforma. Por lo tanto, pues, al cerrarse la Asamblea Nacional, estas reformas tienen que venir de la vertiente ciudadana. Primero tendrá que hacerse una consulta popular y luego, pues sí, ir a elecciones generales. Pero la muerte cruzada sin reformas no es una solución al país, porque en 6 meses, ¿qué vamos a elegir? Lo mismo que tenemos el día de hoy, lo mismo que no funciona, lo mismo que no cambia. Por lo tanto, ese es el tema de fondo, Fabricio.
Y la Asamblea tiene que respetar la ley y la Constitución. Y la Asamblea, con las amnistías, rompió el Estado de Derecho, porque la ley claramente, la Constitución de la República, prohíbe amnistiar a quienes tienen delitos de secuestro. Así es que sí había muchos que se merecían las amnistías y debían ser amnistiados por derechos, por problemas políticos, por delitos convexos a la política, pero nunca de manera generalizada como se hizo. Así es que por eso me voy, porque si la Asamblea no respeta la ley, entonces ¿quién respeta la ley en el Ecuador? Ingeniero, buenos días. Usted alega que la Asamblea ha perdido sintonía con el pueblo ecuatoriano. Estamos circunscribiendo estos temas de fondo que ha citado, como la inseguridad en el país, que el modelo de gobierno no funciona y al respecto no se ha podido hacer mucho. Circunscribimos todos estos temas de fondo a la actual administración. ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted viene del periodo pasado, de una administración anterior, en la que ya se hablaba, por ejemplo, y se discutía la necesidad de un código de seguridad que hasta ahora no ve la luz. Ya se hablaba de esta necesidad de cambiar esta modalidad en el legislativo y tampoco se le dio paso en el Pleno de la Asamblea. ¿A quién estamos atribuyendo esta responsabilidad como tal? El modelo se ha agotado y efectivamente, Belkis, usted lo analiza muy bien. No es solo ahora. Esto ya viene de hace muchos años. La Asamblea anterior también le dio la espalda en muchos temas al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, la Asamblea Nacional tiene gran conocimiento de aquello. Se puede valorar por cuántas leyes hizo la Asamblea Nacional que no tenían la mejor calificación y cuántas leyes ha hecho esta Asamblea. Yo creo que después de valorar el trabajo de la Asamblea anterior y la actual Asamblea, ni siquiera hay punto de comparación. Ni siquiera hay un punto de comparación. Pero los temas del país son cambiantes, la política es cambiante. El tema de la violencia desenfrenada que vivimos los ecuatorianos el día de hoy, no le podemos cerrar los ojos, no nos podemos quedar encerrados en las cuatro paredes de la Asamblea, que efectivamente son seguridad. Se me quedó congelada la imagen del asambleísta Ron. Vamos a ver, ahí lo tengo de nuevo. Ahí lo tengo de nuevo. Extremadamente seguras. No, y olvidarnos lo que pasa fuera en la calle con el pueblo ecuatoriano. Sí, se me había quedado congelada la imagen, pero ya lo tengo de nuevo. No sé si me escucha bien, asambleísta. Sí, fuerte y claro. Correcto. Prosiga, por favor, porque no le logramos escuchar la última parte de su exposición. Sí, decía pues que seguimos en la Asamblea encerrados en las cuatro paredes y nos hemos olvidado lo que pasa en la calle. Esta violencia extrema que ya en 10 meses la Asamblea Nacional tenía que haber generado una ley para combatir la delincuencia, generar un marco jurídico claro para la intervención de la fuerza pública, para que se nos pueda garantizar a los ciudadanos la seguridad. Porque ahora que se está tratando la ley de inversiones, la primera ley que tenemos que tener es una ley que nos garantice la seguridad, para que la policía pueda actuar y Fuerzas Armadas también, en un ámbito claro, preciso, porque si no hay seguridad en el Ecuador, ni jurídica, ni ciudadana, difícilmente vendrán los capitales al país. Entonces, esta es una corresponsabilidad directa que tiene la Asamblea Nacional. 10 meses, Fabricio, para hacer una ley de seguridad no es posible. Mire usted, soy parte de la Comisión de Desarrollo Económico. La Comisión de Desarrollo Económico ha aportado en estos 10 meses a 5 leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es la comisión que más leyes ha aprobado. Y ha tenido que trabajar en 2 proyectos de emergencia económica, que tiene 30 días, como ustedes conocen, para ser aprobado. Es decir, que cuando se trabaja, si se puede hacer las leyes, sacar los informes, sacar los proyectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Comisión de Desarrollo Económico con las otras comisiones de la Asamblea Nacional? La producción, el trabajo, la dedicación, la responsabilidad con el país. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Y lamentablemente, es triste decirlo, la Asamblea Nacional, en el momento que no aporta para el Estado ecuatoriano como tiene que aportar, porque es el primer poder del Estado, en esas condiciones es mejor que se cierre. Pero cuando usted dice es mejor que se cierre, ¿se refiere a que debería ser disuelta la Asamblea por parte del presidente de la República aplicando el mecanismo constitucional de muerte cruzada? Ese es un mecanismo constitucional, Fabricio, que está en la Constitución y la ley, la muerte cruzada. Pero a ese mecanismo se refiere usted. No podemos ir a la muerte cruzada sin reforma. Por eso hemos hablado de la necesidad de la reforma. Muerte cruzada sin reforma no, porque usted va a ir a los 6 meses a elegir lo mismo. ¿Qué hemos ganado? Nada.
el modelo de gobierno está agotado en el Ecuador. Por lo tanto, tiene que ser una muerte cruzada con reforma política, con reforma institucional, primero la consulta popular, para cambiar esto que estamos comentando, y luego de que el pueblo ecuatoriano apruebe un nuevo modelo político de gobernabilidad que permita al Ecuador tener oportunidad de salir adelante, entonces ahí sí vamos a elecciones generales. Pero usted sabe que en una consulta popular no es que se puede cambiar todo, digamos, hay candados constitucionales que establecen qué se puede consultar al pueblo, qué requiere reforma parcial de la Constitución y qué inclusive requeriría una nueva constituyente. O sea, no es tan sencillo como impulsar una reforma política por la vía de una consulta popular, ingeniero Ron. El momento que usted cierra la asamblea, ya no hay congreso, y usted tiene un dictamen constitucional de la Corte Constitucional que es inapelable de última instancia y que lo tenemos, que es para hacer la reforma política que lamentablemente no lo hizo la asamblea, aquí es importante para el país. Yo no estoy de acuerdo con aquello, porque qué más constitucional tener un dictamen de la Corte Constitucional, y qué más constitucional que preguntarle al pueblo ecuatoriano que es el mandante. Lee el primer artículo de la Constitución. El poder está en el pueblo, preguntarle al pueblo ecuatoriano si quiere una reforma constitucional de esta índole para generar otro estado de gobernabilidad que no tenemos el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que estar perfectamente claros. Si se cierra la Asamblea Nacional, hay que preguntarle al pueblo sobre la reforma. Y el pueblo ecuatoriano en una consulta popular sí puede determinar el cambio que necesita para generar gobernabilidad en el país. Pero después de tener un nuevo modelo de gestión del Estado ecuatoriano, entonces ahí sí vámonos a elecciones. Pero quiero entender cómo se cerraría la asamblea. Usted dice no la muerte cruzada, pero entonces ¿cómo se cerraría la asamblea si no se aplica el mecanismo establecido en el 148 de la Constitución que habla de la capacidad presidencial de disolver la asamblea? ¿Qué otro mecanismo para cerrar la asamblea como usted plantea? No me entendió. No le entiendo esa parte. Muerte cruzada con reforma. Muerte cruzada con reforma. ¿Qué implica eso? Y entonces usted disuelve la asamblea, ¿no? Y lo que no va a ocurrir y no debería ocurrir es que en 6 meses volvamos a elegir lo mismo. Por eso estamos hablando. Muerte cruzada con reforma. ¿Qué implica la reforma? Primero, antes de las elecciones, la consulta popular. Correcto. Ingeniero, yo quisiera trasladarle dos preguntas puntuales. La primera, con mucho respeto, a partir de lecturas que he podido escuchar en estas últimas horas tras el anuncio de su renuncia. ¿No será que después de 10 meses César Ron se quedó solo, voy a utilizar este término, luego de esta separación del bloque legislativo del Partido Social Cristiano? Y de otro lado, ¿no será que renuncia a la curul por una legítima intención de candidatizarse en los próximos comicios para la prefectura del Guayas o eventualmente para la alcaldía de Guayaquil? Bueno, yo renuncio porque me voy a mi casa. Me voy de embajador a mi casa, a Guayaquil. Está esperando en Guayaquil la señora Susana. Allá me voy, a mi casa. Política voy a seguir haciendo desde la vertiente ciudadana. No soy candidato a nada. Y Ron nunca ha estado solo. Ron en su bloque de A1 ha luchado por las leyes, ha confrontado, ha enfrentado, tengo las mejores relaciones con todo el mundo, he hecho todo lo que se tiene que hacer en una legislatura, así es que me voy feliz, con la frente en alto de haber cumplido con el Ecuador, con mis votantes, y solo jamás, nunca he estado solo. ¿Qué implica tenido al pueblo ecuatoriano que me respalda? ¿Qué implica este aporte, el hecho de haber cumplido, como usted lo señala, ingeniero? ¿Cuál es el aporte que dejó César Ron en la legislatura? Bueno, César Ron ha dejado muchas cosas. César Ron es el promotor de la Ley de Emprendimiento e Innovación, que es la ley más importante que se ha aprobado en el Ecuador en los últimos años. César Ron hizo la ley conocida como la Ley Ron, en la cual pues los acreedores de buena fe, después de más de 20 años, pudieron arreglar sus problemas y recuperar sus escrituras, sus propiedades, sus bienes, cuando el Estado ecuatoriano le había dado la espalda por más de 20 años. Esa es la Ley Ron. Y hoy dejé en la Asamblea, aprobado el 19 de octubre, justamente esta reforma al Código de la Democracia para tener elecciones en segunda vuelta, que fue calificado por el CAR el 19 de octubre y que recién hace pocos días la Comisión de Justicia abocó conocimiento de esta reforma importantísima para poner orden, porque si no hay una reforma profunda para otro modelo administrativo del Estado que estamos comentando, al menos pues
a través de la reforma al Código de la Democracia, poder tener elecciones en segunda vuelta, que los partidos políticos sean democráticos, que los partidos políticos nacionales participen en elecciones nacionales, que los partidos políticos locales participen en elecciones locales, y justamente que ninguna organización política, para evitar estos partidos de alquiler, si no tiene al menos la vigencia de 2 años con democracia interna, con formación, con capacitación, no puede participar en la política. Así es que esos son los aportes y muchísimos más. Hay que sumar todas las leyes que hemos aprobado de la Comisión de Desarrollo Económico en el periodo anterior y en este periodo económico. El 40% de la Asamblea Nacional en el periodo anterior aprobó leyes que salieron de la Comisión de Desarrollo Económico. Hoy, el actual Pleno de la Asamblea Nacional ha aprobado 5 leyes que han salido de la Comisión de Desarrollo Económico. Ahí está el trabajo de César Ron, a la vista de todos los ecuatorianos. Solo hay que saber sumar y restar y van a poder determinar todo lo que hemos impulsado en esta Asamblea Nacional de manera concreta y práctica, real. Aunque ayer leía en alguna cuenta o en algún portal que usted en estos 10 meses por la actual Asamblea no presentó ningún proyecto de ley, ingeniero. Déjeme que me ría. Yo vi esa noticia también ahí. Así la vio, yo también la vi, por eso le pregunto a usted. Claro, no, Fabricio, y le agradezco por preguntarme. Pues me río porque estamos comentando que el 19 de octubre pasado, el CAL calificó la reforma al Código de la Democracia presentada por César Ron, que acabamos de comentar, y que recién abocó conocimiento hace pocas semanas la Comisión de Justicia. Así es que proyectos importantes he presentado a la Asamblea Nacional. Sería bueno que antes de publicar mentiras vayan y hagan un trabajo a través de la legislatura para saber qué es lo que ha hecho César Ron en la Asamblea. Ahora, yo le voy a decir una cosa, y lo comenté el día de ayer. Yo a usted lo conocí en diciembre de 1997, cuando llegó a ser asambleísta de Sangolquí. Fue asambleísta constituyente en Montecristi y ha sido 2 veces legislador en el actual periodo. Yo conozco de su trabajo y lo comenté ayer, lo compartí este comentario con la audiencia. Yo sí destaco su trayectoria, sí destaco sus aportes. Yo a usted siempre lo considero un legislador serio y responsable. Responsable. No irresponsable, sino responsable, siempre. Pero sí me extrañó su intervención del día domingo. Y sobre todo esta explicación que usted acaba de señalar. Usted plantea la necesidad de ir a una reforma política. Usted estuvo en 2 asambleas donde reformaron la Constitución, en la una y en la otra crearon una nueva Constitución. Yo le pregunto si el país cambió. Si el país cambió después de la Asamblea Constitucional de Sangolquí o después de la Constituyente de Montecristi. El país cambió con ambas reformas políticas, ingeniero. Usted que estuvo allí, que fue parte de, y que hoy plantea otra vez una reforma política. César Ron, por favor. Aquí tenemos que remitirnos a la historia. El Ecuador en 200 años de democracia tiene 19 constituciones. Es decir, el Ecuador ha tenido una constitución cada 10 años. Y curiosamente de esas 19 constituciones, 13 son bicamerales. O sea, la República del Ecuador en su historia ha sido más bicameral que unicameral. Solo tenemos 6 constituciones unicamerales. El mayor periodo unicameral del Ecuador es del 78 al 98, 20 años. Y luego, el siguiente periodo más importante es este de la Constitución de Montecristi, del 2008 a la presente fecha. Pero al ver, la política tiene que en el Ecuador ser para el servicio, para la gobernabilidad. No podemos ser ciegos porque se hicieron nuevas constituciones, porque se hizo una constitución reformista y porque se hizo una constitución más llena de derechos como es la última, donde hay graves contradicciones, porque en el uno le dan y en el otro le quitan, y en el otro artículo, con una constitución totalmente reglamentaria, la más grande del mundo. Lamentablemente pues tenemos que corregir cuando el modelo de gobernabilidad se agota. Pero el modelo del 97... La unicameralidad no funciona, no podemos ser ciegos a lo que ocurre en el país. El modelo del 98 tampoco funciona. Un nuevo modelo de gobierno. La unicameralidad no funciona, Fabricio, y por lo tanto hay que plantear estas reformas para tener nuevamente la bicameralidad, porque la bicameralidad nos permite tener el control político cruzado dentro de la misma asamblea, para que la asamblea no saque tanta ley mala
para que la Cámara Baja nomine y la Cámara Alta designe autoridades de control para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Yo le recuerdo, orden en el Ecuador. Yo le recuerdo, ingeniero Roón, que estos dos temas que acaba de plantear usted, la posibilidad de que tengamos una legislatura bicameral y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ya fueron calificados por la Corte Constitucional, que estableció la vía. ¿Cuál es la vía? La reforma parcial de la Constitución. O sea, no hay otra vía según la Corte Constitucional. O sea, no creo que la Corte se desdiga de lo que ya fue parte de su pronunciamiento previo, ingeniero. Es correcto lo que usted menciona, Fabricio, y falta ahí algo. Tenemos que subir la calidad de la legislatura, porque resulta que usted, para nombrar un juez de la Corte Superior de Justicia, exige título académico, pero para nombrar un asambleísta que hace las leyes, nada. Entonces, estas graves contradicciones son las que están generando un bajo nivel de legislatura. Lo otro, ante la pasividad de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional también se ha extralimitado en sus funciones, y resulta que está legislando. ¿Y por qué legisla la Corte Constitucional? Porque la Asamblea no legisla. Entonces aquí tenemos un problema real. Lo que usted dice es correcto. Hay un dictamen constitucional de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Y le voy a hacer la pregunta al periodista, si me permite, por cierto, a las dos periodistas, a Belke y a usted. ¿Qué pasa si mañana se cierra la Asamblea? ¿Qué hacemos con ese dictamen de la Corte Constitucional? Como está cerrada la Asamblea, entonces no se pueden hacer reformas, ni parciales ni totales. Y entonces, ¿por qué? Pues si tenemos un dictamen de la Corte Constitucional muy claro, ¿por qué no le planteamos pues cerrada la Asamblea Nacional al pueblo ecuatoriano para que apruebe esa reforma parcial, para poder darle al Ecuador una oportunidad diferente de gobernabilidad, para terminar con este proceso pesado que hemos tenido y que hemos vivido en los últimos años? Porque el Ecuador como está no puede continuar, y eso tiene que hacer conciencia el pueblo ecuatoriano. Vamos a ir a una muerte cruzada para elegir lo mismo después de 6 meses. ¿Qué ha ganado el país? Nada. El Ecuador tiene que cambiar y hay que hacer la reforma por una vía o por la otra. Ingeniero, y con esto termino. Yo decía hace minutos que le conozco, mencionaba mi criterio personal, que estoy en mi derecho de expresarlo, pero al mismo tiempo yo entiendo que la pelea es peleando y no me explico cómo usted renuncia en este momento cuando debería quedarse a frentear la situación, porque además uno podría pensar que usted está incumpliendo con sus electores que votaron por usted y que lo eligieron para un periodo de 4 años. Ingeniero César Roón. De ninguna manera. He cumplido y seguiré cumpliendo. Hoy me voy a la vertiente ciudadana. Hoy voy a estar con el pueblo, con los ciudadanos. Ahí voy a estar, haciendo lo que siempre he hecho, servirlos, con altura, con dignidad, con transparencia, con honestidad, pero con mucha frontalidad. He sido un asambleísta frontal. Esa es mi manera de ser, ese es mi carácter. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo no estoy casado con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo lo que tengo que decir lo digo de frente y clarito y con buena voz además, mi querido Fabricio. Así es que hoy voy a estar en la marcha de Quito por la dignidad de Quito, porque si Quito no sale para que se respete su honor, entonces se la van a volver a hacer a Quito. Oiga, una cosita. Voy a estar del lado de los ciudadanos, porque yo no necesito partido político para hacer política. Yo voy a estar del lado de los ciudadanos y créalo, Fabricio, voy a trabajar para impulsar estas reformas desde la sociedad civil. Una cosa más, sus otros colegas que renunciaron se convirtieron en funcionarios del gobierno del presidente Lasso. Me refiero a César Monge, ya fallecido, a Marcelo Cabrera y a Diego Ordóñez. ¿Ese camino está en su radar eventualmente, ingeniero? No, yo me voy de embajador a Guayaquil, a mi casa. Me está esperando la señora Susanita. Así que para allá me voy, Fabricio, a mi casa, a reencontrarme con mi tierra, con mi familia, con mis amigos, con Correcto. Dios, a trabajar como siempre he trabajado, porque no he vivido de la política, sino de mi trabajo, y a seguir sirviendo a mi pueblo, porque uno no necesita estar en un partido político o en la Asamblea Nacional para servir al pueblo y hacer política. Me pongo del lado de los ciudadanos y ahí voy a trabajar desde la vertiente ciudadana por estas reformas importantes, porque el país no puede seguir con un sistema de gobierno que no funciona. Tenemos que buscar alternativas para la gobernabilidad, para generar futuro y cambio en el Ecuador. Y con esto sí cierro, aunque Belkis ya le preguntó, pero le insisto, ¿le espero o no la candidatura a la prefectura? No voy a ser candidato. De momento no voy a ser candidato a nada. A ninguna dignidad. Ahorita me quedo tranquilo. Ahorita no, después quizá.
Después ya Hay que ver veremos. los tiempos, hay que ver los tiempos, Belkis, pero ahorita no me preocupo siquiera, no tengo ninguna intención de ser candidato a nada por el momento. Correcto. Gracias, ingeniero. Que tenga una buena mañana, muy gentil. Un abrazo grande para todos. Gracias, Luis. Gracias. César Roón, ahora ex asambleísta, ha confirmado que ayer oficializó su renuncia a la Asamblea Nacional. Y tienen ustedes para su propia discusión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.